Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tengo un tema súper interesante que creo que te va a gustar demasiado. El día de hoy te voy a platicar de una de las opciones más seguras y más estables para invertir tu dinero a largo plazo y que ha dado rendimientos año con año y es muy confiable. Estamos hablando, por supuesto, del Standard Poor's 500, el S&P 500, que principalmente invierte en las 500 empresas más grandes y de mayor capitalización de Estados Unidos. Y bueno, algunas de ellas, como el caso de Apple, de Meta, de Google, etcétera, pues también son empresas globales, ¿no? Son las empresas más grandes del mundo, cuya sede está en Estados Unidos. Entonces, principalmente es invertir en el mercado americano, pero que incluye también 500 de las empresas más grandes del mundo. Bueno, lo primero que debemos saber es que, pues, si nosotros por nuestra cuenta queremos comprar acciones de todas esas empresas que son muy grandes, pues también absorbemos muchos riesgos. Es decir, son empresas muy grandes que cotizan en la bolsa, que mucha gente está comprando, que tienen diversos factores de riesgo, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros no somos financieros, no somos gente muy experta en el tema. Entonces, para nosotros, gente común y corriente, elegir a lo mejor alguna acción es muy complicado, ¿no? A lo mejor no tenemos el tiempo, no tenemos ni las ganas, a lo mejor, pero sí queremos que crezca nuestro dinero, ¿no? Entonces aquí es donde se crean los fondos indexados, que básicamente son canastas que contienen diversas acciones. Es decir, tú no necesitas comprar las acciones individuales de Apple, de Google, de Amazon, de Meta, etcétera, porque uno, son muy caras. Algunos de ellos su costo son muy elevados. Y número dos, pues tendríamos que estarlas activamente gestionando si queremos que tengan un buen rendimiento, ¿no? Entonces, para eso mismo y para evitarnos toda esta chamba y para hacer nuestra vida más fácil, existen los fondos indexados, que como te mencionaba, son básicamente unas canastas. ¿Qué contienen estas canastas? Pues muchas acciones. Hay diferentes fondos indexados. Por ejemplo, el que vamos a hablar hoy es el del Standard Poor's 500. Es un índice que sigue las empresas, a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero lo tenemos que comprar a través de un instrumento que cotiza en la bolsa que siga a esas 500 empresas, como lo es VOO o algunos otros que te voy a mostrar el día de hoy. Pero también quiero que sepas que hay diferentes fondos indexados que siguen diferentes cosas. Por ejemplo, yo en este caso tengo dos. Tengo el S&P 500 que sigue las 500 empresas de Estados Unidos, pero también tengo SMH, que lo puedes ver en mi video anterior, donde sigue básicamente muchas empresas dedicadas a la industria de los semiconductores. Es decir, empresas como Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no tengo el tiempo ni los recursos, a lo mejor para estar comprando todas las acciones de estas empresas, ni viendo cuál es la mejor y cuál es la peor. Simplemente compro el ETF SMH, que es básicamente un fondo indexado, y a través de ese ETF yo puedo tener exposure a todas esas empresas. Ahora, estos índices claramente tienen diferentes porcentajes en los que consideran a cada empresa. Pero bueno, eso te lo voy a explicar más al rato. Por lo pronto, ahorita lo que quiero que sepas es que básicamente los fondos indexados, o index funds, son esos índices que siguen muchas empresas. Entonces, bueno, estamos hablando del índice más famoso del mundo, el índice más famoso de Estados Unidos. Entonces, este índice no es poca cosa, es tema serio. Entonces, vamos a empezar. El S&P 500, como te mencionaba, cubre las 500 empresas más importantes y de mayor capitalización de Estados Unidos. Es importante definir esto. Ahora, el chart que te voy a mostrar me gusta mucho porque se puede entender de manera muy visual lo que quiero ejemplificar. Si bien este índice no está actualizado a los últimos datos, este es de 2023, es decir, del año pasado, se ajusta año con año. Es decir, tú no tienes que comprar, digamos, la nueva versión del índice, sino el índice se actualiza automáticamente por ti. Entonces, esto quiere decir que conforme vaya cambiando y conforme las empresas vayan subiendo, vayan bajando, entran algunas y salen otras, ¿no? Por ejemplo, al principio de los 1900, este índice estaba mayormente por empresas industriales como Ford, que eran productoras y era toda esa época del boom. En estos momentos que estamos en la era tecnológica, pues se está llenando de empresas tecnológicas. Y ahorita que vamos en dirección hacia la inteligencia artificial, se está empezando a llenar de empresas de inteligencia artificial. Es decir, que el índice no es el mismo hoy al que va a ser en 10 años, al que fue hace 100 años, pero toda esa parte activa la hace el índice Standard Poor's y nuestro fondo indexado a través del cual compramos, ellos hacen toda la parte operativa. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es comprar la acción de ese fondo y solito lo van a administrar por mí. Entonces, bueno, vamos a empezar con el índice Standard Poor's 500. Este es el índice, el ETF. Vamos a empezar con mayormente, en este caso, obviamente vamos a hablar en números del 2023. El año pasado estaba principalmente contenido por las tecnológicas.
por las empresas tecnológicas que contienen un 26% de todo esto. Es decir, si yo compro 100 pesos de este índice, 26 pesos de esos se van a repartir entre estas empresas. Por ejemplo, tenemos como mayor capitalización Apple y Microsoft, que en este caso eran de las más grandes el año pasado, y Nvidia, digamos la tercera más grande. Este año Apple es la número 1, Nvidia es la número 2 y Microsoft es la número 3. Entonces estos porcentajes los van actualizando año con año. Pero bueno, aquí puedes ver otras empresas muy grandes con demasiado nombre, como por ejemplo AMD, Salesforce, Cisco, Intel, Broadcom, Adobe, Qualcomm, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en la parte tecnológica tenemos 26% y un sinnúmero de empresas, ¿no? Si nos vamos moviendo hacia acá, vamos a ver que el segundo apartado que más eh, tiene peso dentro de este índice es el de healthcare, o sea, toda la cuestión de la salud. Y bueno, ahí vemos nombres muy grandes, ¿no? Como por ejemplo Pfizer, Eli Lilly, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí está Johnson Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el tema de healthcare yo no soy eh, experto, prácticamente no tengo ninguna de ellas de manera individual, pero bueno, es un porcentaje importante que tiene aquí. Después nos vamos a cambiar a las financieras, donde podemos ver que pues aquí también tenemos nombres como Visa, como Mastercard, JP Morgan, Berkshire, la empresa de Warren Buffett, Wells Fargo, PayPal, S&P Global, la empresa del índice, no el ETF, etcétera. Entonces tenemos aquí muchas financieras. Luego tenemos de consumo, por ejemplo aquí con un 10%, tenemos McDonald's, tenemos Tesla, tenemos Amazon, tenemos Home Depot, tenemos Nike, etcétera, ¿no? También tenemos muchas ahí. Después tenemos las industriales, que es lo que te comentaba. Al principio de los 1900 este era el porcentaje mayor. Ahorita, como nos enfocamos a la era de la tecnología, pues este se ha reducido, pero de todos modos hay productoras, ¿no? Aquí está, por ejemplo, UPS, está 3M, está Caterpillar, etcétera, ¿no? Muchas empresas grandes. Está el tema de comunicación, que también son de las más grandes. Por ejemplo, tenemos a Alphabet, que es Google con sus dos acciones, Meta, Netflix, AT&T, Verizon, Disney está aquí, Comcast, T-Mobile, etcétera. Después tenemos otra de consumo, que es Costco, tenemos Walmart, Procter Gamble, PepsiCo, Coca, etcétera, ¿no? También, pues ves, todos ellos tienen diferentes pesos y pues básicamente tú estarías invirtiendo en todas estas, ¿no? Después tenemos energía, que tenemos ExxonMobil y Chevron. Yo, por ejemplo, no soy experto en petróleo ni en temas de recursos, pero bueno, a través de este ETF yo puedo tener exposure también a esos. Eh, tenemos también diferentes de utilities. Tenemos acá otra de materiales, de raw material, lo que se conoce. Y acaban de agregar, que es lo que vemos aquí en el comentario, desde el 2006 una parte de real estate. Obviamente todo este real estate viene de Estados Unidos, ¿no? Es invertido principalmente en este. Una muy importante que te puedo compartir aquí, Vici, es o VICI, es una de las desarrolladoras inmobiliarias que tiene mucha infraestructura en Las Vegas. Entonces, si tú quieres ser inversor o socio o accionista de estos desarrollos en Las Vegas, pues bueno, puedes comprar ese ETF, ¿no? Perdón, bueno, sí, le llaman REIT, que es lo equivalente a las fibras en México, pero de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos Prologis también de muy grande crecimiento, que también cotiza en la Bolsa de México y lo puedes adquirir a través de fibras. Todas las distribuciones son exentas de impuestos, entonces, bueno, aquí puedes ver pues todo el peso que tienen estas acciones, ¿no? Entonces, realmente esta es la composición del ETF. Ahora, lo que quiero que quede claro aquí es que básicamente tú al comprar una acción estás invirtiendo en todas estas empresas. Entonces, estás viendo que son empresas de mucho nombre, empresas demasiado grandes y a través de las cuales, de la forma en la que está constituido este fondo, vamos a pensar un caso muy drástico. Si Apple de repente quebrara y se fuera a la quiebra, pues sí, a lo mejor tu índice bajaría unos cuantos puntos porcentuales, pero tienes muchas más empresas que están soportando este índice, ¿no? Entonces esto tiene que ver con otro factor a tu favor, que es la volatilidad. Eso quiere decir que va a crecer tu dinero, en este caso, en este fondo, va a crecer de una manera paulatina, es decir, no vas a ver grandes picos hacia arriba y hacia abajo, porque va a ir creciendo
conforme todas estas empresas vayan creciendo. ¿Por qué? Porque si una cae, pues la otra sube y se compensa, ¿no? Entonces va a ir creciendo de manera paulatina. Asimismo, cuando hay crisis financieras, pues van a ir cayendo de una manera menos volátil, lo cual a los que tenemos baja tolerancia al riesgo, pues es mucho más fácil para nosotros, ¿no? Ya hablamos un poquito de lo que es los fondos indexados, de la composición del S&P 500. Entonces ahora vamos a hablar de su comportamiento, ¿no? Que al final es lo que más nos importa y el por qué estamos aquí. El S&P 500, es decir, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, se han comportado de esta forma. Este año únicamente han dado un rendimiento de 20%. Ahorita puedes ver cómo se está moviendo en tiempo real, porque bueno, la bolsa sigue abierta todavía. Entonces estamos viendo que está dando más de un 20%, ¿no? Entonces, si lo comparamos con algunas OFIPO, por ejemplo, NU, que es la que está dando más actualmente, 14.5, en el momento dio 15, pues aquí lo está superando en 5%, ¿no? En lo que va del año, es decir, de enero hasta noviembre. Si yo me voy a darle un año completo, es decir, 12 meses, vemos que se incrementa, ¿no? Un 30%. Ahora vamos a ampliar un poco el panorama, que es algo que siempre tenemos que hacer para ver cómo se ha comportado en los últimos 5 años, ¿no? Incluido la pandemia. Que es importante mencionar que antes de pandemia estaba en 3.380 el costo promedio de este índice. Ahorita sigo hablando de índice, no de fondos indexados. Vemos que durante la pandemia se fue a un menos 31%. Es decir, durante una gran crisis que fue el COVID, se cerraron miles de empresas, miles de negocios, mucha gente perdió su trabajo, perdió el 31% de su valor. Es decir, si tú tenías 1,000 pesos antes del encierro de la pandemia, durante se fue a menos 30%, es decir, tendrías 70 pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú hubieras mantenido esos 100 pesos invertidos alrededor de estos 5 años? Pues mira, hubieras tenido un rendimiento de 69%, es decir, del pico antes de pandemia, a través de la pandemia hubieras tenido un crecimiento de 69%, es decir, tendrías ahorita 169 pesos por cada 100 que hubieras invertido, ¿no? Entonces es importante mencionar que a pesar de que hay crisis económicas y todo el mercado lo puede resentir, todas las empresas pueden contraer y bajar su valor, pero es el tema que a la larga siempre va a ir subiendo y siempre tu dinero va a estar seguro. Ahora, esta es una opción de compra a largo plazo, es decir, si tienes pensado mantenerlo ahí 2, 3 años de manera segura, que me dé un poco más de los rendimientos que me están dando el banco. Son muchas cláusulas que tiene que cumplir el S&P 500, pero básicamente si tú tienes un dinero que quieres dejar ahí por tiempo ilimitado y después requerirlo, pues bueno, esta es una de las opciones que te puedo proponer. Ahora, vámonos a ir a el máximo, porque hay otro dato que quiero que observemos, que es precisamente este, el de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que le pegó fuertemente a todo el sector inmobiliario de Estados Unidos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Si tú tenías tu dinero en el 2007, donde parecía que todo iba bien, después nos vamos a la crisis, donde nuestro dinero perdió el 50% de su valor, ¿no? Entonces, bueno, si bien en la crisis perdimos 50% del valor, posteriormente, si hemos mantenido ese dinero alrededor de, ¿qué te parece? 3 años, tendremos un 67% de rendimiento. Entonces, pues sí, es mucho cuestión de timing y de mantener tu inversión en el mercado. Pero mira, incluso habiendo comprado en el pico más alto del 2008, antes de la crisis, si hubiéramos mantenido eso hasta la actualidad, tendríamos un 272% más de incremento de este índice. Entonces, pues bien, el punto de este índice es mantener el dinero invertido y dejar que este vaya creciendo con el tiempo. Y por último te voy a poner un tercer ejemplo, por si dos crisis importantes no fueran suficientes, vamos a hablar de la crisis de los 2000 o del dot-com, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si nos vamos a uno de los puntos más altos, vemos que esta duró un poco más de tiempo. Vimos que llevaba 2 años a la baja, y básicamente también perdió cerca del 40-50% de su valor, pero se vuelve a recuperar. Ahí podemos ver que del punto más bajo al punto más alto se volvió a recuperar un 55% antes de la crisis del 2008, volvió a caer, pero desde entonces este pequeño setback que vemos aquí es del COVID, un poco de recesión durante el año de 2022, pero a partir de ahí pues no ha hecho otra cosa más que crecer. Y bueno, también se han sumado muchas herramientas a facilitar este crecimiento, como también toda la digitalización, pues ahora podemos acceder a comprar acciones desde nuestro celular. Más personas tienen acceso a comprar estos instrumentos y también ya podemos comprar instrumentos
más baratos, es decir, con menor cantidad de dinero, desde 20 pesos hasta 100 pesos mexicanos, es decir, 5 a 10 dólares americanos. Entonces, bueno, todo eso ha facilitado que veamos este incremento en acciones y que más gente esté volteando a ver a la bolsa y que, bueno, tengamos este rendimiento. Básicamente, este es el comportamiento del S&P 500. Aquí puedes ver cómo se ha comportado a través de tres crisis, la del 2000, la del 2008 y la del 2020, y siempre, siempre, siempre ha ido hacia arriba. Entonces, realmente es una muy buena estrategia a largo plazo y ha estado dando muy buenos promedios. Y bueno, ahorita que ya vimos lo que es el índice de Standard Poor's 500, podemos pensarlo como si fuera una revista, como si fuera Forbes, una revista que te dice, mira, estas son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y del mundo, y este es el peso que podría tener en algún portafolio de inversión, ¿no? Eso básicamente es lo que podemos ver del S&P 500. Ahorita lo que te voy a mostrar es lo que es un ETF, un Exchange Trading Fund. Básicamente lo que hace este ETF es un fondo indexado, lo que hace es seguir lo que dice esa revista, ese índice, ¿no? Entonces, si el índice dice que tengo que comprar Apple a un 10% de un total, pues lo voy a hacer, ¿no? Si dice que voy a meter ahora Nvidia a un 5 o un 6%, pues lo voy a hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a veces se agregan empresas, se quitan empresas y estos índices activamente son los que tienen que ejecutar esa orden, ¿no? Ah, mira, el índice dice que ahora, como los movimientos muy, muy recientes, ¿no? Tengo que meter a Palantir, tengo que meter a Nvidia y tengo que quitar a Dell, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que hacen. El índice, digamos, saca la revista de este mes, dice, esto es lo que se tiene que comprar, y entonces todas estas empresas, todas estas compañías se dedican a seguir esos movimientos para que no lo tengas que hacer tú. Tú lo único que tienes que hacer es comprar las acciones de estas empresas y ellas van a hacer el resto del trabajo. Entonces, aquí te tengo, a través de Forbes, uno de los 8 de estos fondos que son los más grandes y a través de los cuales tú puedes seguir este índice. Como ves, es un índice muy famoso, es el índice más famoso del mundo, por lo tanto hay muchas empresas que lo siguen. Vamos a empezar, por ejemplo, con el SPY, que tiene un total asset de 551 billones, que es el SPY, son de los más famosos. iShares con el IVV de 510 billones, VO, que yo personalmente, este es el que tengo, que tiene 498 billones, y después tenemos ya más que siguen este mismo índice, pero bueno, eh, no son tan famosos, ¿no? Como es SPLG, RSP, SPYG, y aquí tenemos, bueno, ya algunas otras variantes de las mismas empresas, ¿no? Pero entonces las que nos queremos enfocar pues son en estas cuatro principalmente. Que si tú haces un comparativo de estas cuatro empresas, realmente te vas a dar cuenta y las pones en un gráfico, se comportan exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque siguen al índice y se comportan exactamente igual que el índice. Entonces, la forma en la que tú puedes comprar estas acciones. Podemos ver que la acción de VO, que es la que yo tengo de Vanguard, actualmente cuesta $524. Si te das cuenta, no es nada barata. Cuesta $524. Estamos hablando de arriba de 10,000 pesos mexicanos. Entonces, bueno, tiene un precio considerable, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, SPY. SPY también está arriba de los, eh, de los $500. Y vamos a ver UVV, que también está arriba de los $500. Entonces, aquí tenemos diferentes alternativas, ¿no? En mis otros videos donde yo puedo comprar en la bolsa, ya existen eh, algunas casas de bolsa que tienen sus aplicaciones y te permiten comprar acciones fraccionadas, es decir, donde tú no tienes que comprar toda la acción completa de IVV, es decir, los $533, sino que puedes comprar acciones fraccionadas, es decir, desde 20 pesos hasta 100 pesos, tú puedes poseer una de estas acciones, comprarla y tenerla en tu portafolio. De esta manera, con las acciones fraccionadas, que algunos brokers te lo permiten, como en el caso de México GBM o también Bursanet, en el caso de Estados Unidos Robinhood, entre otros muy famosos, te permiten hacer esa compra de acciones fraccionadas. Entonces yo puedo comprar 20 pesos, por ejemplo, de VOO y puedo tener un punto cero algo de acción, ¿no? No necesito comprar la acción, o a lo mejor tengo para la mitad de la acción, entonces puedo comprar $250 y en mi página va a aparecer que tengo 0.5 de la acción. Entonces, bueno, si lo que tú quieres es invertir a través de la Bolsa de México sin tener que comprar acciones fraccionadas desde las opciones del mercado de Estados Unidos, puedes comprar esta acción de IVV peso, que básicamente el precio que puedes ver actualmente es de 111 pesos. Entonces, desde 111 pesos, acción completa, tú puedes acceder a este ETF que sigue básicamente a ese S&P 500. Entonces, si te das cuenta, el comportamiento es exactamente el mismo, lo único que te permite es a través de acciones a un costo menor, puedes acceder
a este fondo y poderte volver accionista eh, de IVV, que en este caso es a través de su cotización de la bolsa mexicana de IVV. Entonces, bueno, ya por último lo que te quiero comentar es que esta inversión en el SP 500, pues básicamente como todo en la bolsa, pues tiene su riesgo, ¿no? Si es un riesgo moderado, un riesgo calculado, es una opción segura, que ha demostrado ser segura a través de tantos años, pero sí es importante que conozcas que, pues bueno, puede haber periodos, como ya te mostré tres, que pueden ser a la baja, donde puede haber pérdidas importantes de capital. Lo importante es permanecer invertido. Sería, yo creo que el target principal de esta estrategia, simplemente a pesar de que lo veas en números rojos, mantenerte invertido y si es que está bajando, pues comprar más para que esa subida sea aún mayor, ¿no? ¿Para quién funciona esta estrategia? Pues a lo mejor para gente que tiene un capital que no necesita usar por unos cuantos años, ¿no? Por lo menos 1 o 2 años, que quiere vencer la inflación, que quiere vencer los rendimientos que están dando las OFIPOS. Entonces, si es para un mercado en particular, no es para todos. En general, para gente que pues realmente tiene su dinero eh, ahorrado y que no lo necesita para el corto plazo, ¿no? Entonces, sí está limitado para el tipo de gente que puede invertir. Si tú quieres generar a lo mejor mayores rendimientos, pero también tienes estómago para asumir mayores riesgos, pues bueno, puedes ver en mi perfil los otros videos que tengo acerca de la elección de acciones individuales, donde obviamente los rendimientos son mucho mayores, pero también los riesgos, las fluctuaciones y pues bueno, el estómago que hay que tenerlo para estar aguantando esos trancazos, ¿no? Entonces, bueno, aquí te dejo otra opción para que tú puedas hacer tu análisis y tú puedas elegir en qué invertir. Y bueno, pues ya has visto que en los últimos 2 años ha estado dando rendimientos muy buenos el S&P 500 en el mercado norteamericano. Entonces, bueno, déjame en los comentarios qué otro instrumento a ti te gustaría que reseñara, que te explicara de una manera más sencilla y más amigable, sin tanto choro, sin tanto término financiero, y que te encuentra las opciones a través de las cuales tú puedas invertir, ya sabes, desde 20 pesos, porque ese es mi objetivo, que tú y que todo el mundo que me está viendo pueda invertir desde 20 pesos, que le perdamos el miedo a invertir y que, bueno, sigamos creciendo nuestro capital y nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, si este video te gustó, por favor, suscríbete, eso nos ayudaría mucho al canal a traerte mucho más reseñas. Deja un like, compártelo con tus amigos si es que ellos están pensando en invertir y no saben en qué. Bueno, aquí tienes otra opción para ti. Y bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.